¿Igualdad material? ¿Cómo va a haber igualdad material? ¿De qué nos sirve la igualdad material? ¿Qué especie de insensatos dicen estas insensateces? ¿Quiénes oyen estas sandeces? ¿Quiénes se conforman con semejantes vulgaridades, simplezas, que cobardemente huyen del concepto, que cobardemente huyen de la coherencia, de explicarse a sí mismos? ¿Cómo respetamos a la humanidad? Respetamos a la humanidad diciendo mi vecino es sagrado, la libertad de mi vecino es sagrada. A lo mejor es un tío insoportable, eso da lo mismo. Si yo le salvo la vida a mi vecino es posible que haga lo mismo con la mía. Desde luego lo que no puedo soportar es que vengan mesías autonombrados a llevarme a mí del infierno, de la desigualdad, al paraíso de la igualdad, como el que tienen ahora en Venezuela o como el que montaron en Rusia desde el 17. Parece mentira que llevamos 100 años de infiernos dantescos que una y otra vez, el último en decirlo es muy gracioso, fue Chávez, una y otra vez dice que, como ya tenemos la revolución, no importa que pasemos hambre, no importa que pasemos necesidad, no importa que suframos. Ya hemos hecho la revolución y ya tenemos pues, nuestro granito de arena puesto contra el imperialismo, como decía Fidel. ¿Qué otro país tan imperialista como la URSS ha habido en la historia de la humanidad? Yo no lo conozco. ¿Qué otro pequeño país con más ambiciones de expandirse que Cuba? Tampoco. ¿Por qué se habla de la contra? La contra nicaragüense. ¿Contra qué luchaban los de la contra? Contra la expansión de Castro. ¿Por qué demonios quería Castro expandirse a Nicaragua? ¿Qué ha hecho de Nicaragua el castrismo? ¿Qué ha hecho de Cuba el castrismo? ¿Qué ha hecho de Argentina? ¿Qué hicieron los Kirchner? No está muy dura, no es muy duro el contraste entre el paraíso que se plantea de la igualdad y la miseria dictatorial que luego va siendo en uno y otro caso. ¿Por qué no nos acordamos? Bueno, no nos acordamos porque unas personas están por los desfavorecidos y otras estamos por los favorecidos. Yo estoy por los favorecidos, pero no por los favorecidos de antemano, sino por aquellos que, siendo previsores, respetuosos, pues bueno, se montan una vida un poquito mejor y se evitan que venga cualquier tipo de profeta autonombrado a sacarle las castañas del fuego. Ya estoy mucho, por favor, intervenid vosotros y tal. No, evítenlo. Vamos a volver, yo creo, más de una vez a este tema, pero para hacer algunos contrapuntos. Bueno, la historia de las drogas de Antonio Escotado es un libro lleno de erudición, con un intento por ponerle razón, datos al tema de las drogas. Pero aparte de eso, y a mí me interesa mucho preguntarte también de esto, Antonio ha sido un consumidor de drogas largamente, un experimentador consigo mismo. Llevas 35 años consumiendo heroína, has probado una enorme cantidad. ¿Verdad que es tremendo? 35 años heroína. Confieso que casi siempre ha sido opio y otras variantes, pero es cierto que la heroína no es más que un sublimado del opio. Como Marco Aurelio, que se sí, tomaba su opio todas las mañanas, y como otros muchos casos en la historia que tú aquí... No, perdona que le recuerde, Wagner, Bismarck, Goethe, Goya, Freud. ¿Qué te han enseñado las drogas, Antonio?
por mencionar usuarios de esa sustancia en largo plazo. ¿Y qué dirías tú? ¿Qué dirías Que no tú? son exactamente personas indolentes. No. Pero ¿qué es lo que has aprendido tú de las drogas? Son ventanas hacia adentro y hacia afuera. ¿Y qué es lo que aparece afuera y adentro? Hacia afuera ves como, por una parte, si los demás toman drogas se les ve mucho el plumero, pero si lo miras sin contar con los demás, simplemente como ayuda para ti, pues yo creo que te sacan de la rutina psíquica. Y entonces, pues es lo mismo, totalmente lo mismo, pero desde un ángulo distinto. Eso es lo que descubrió Einstein, que hay miles de perspectivas ilimitadas, pero que cada observador que se sitúe en una de esas ilimitadas perspectivas ve lo mismo. Sin embargo, toda esta especie de memez relacionada también con el igualitarismo ha llegado a pensar que la relatividad no es eso, que la relatividad es que todo es interpretable y que todo depende del cristal, del color con el que se mire. Y tú dices, no es del cristal, majadero. O sea, lo que depende es de la posición física en la que se encuentre el sujeto. Tú cuentas en la historia de las drogas cómo el monoteísmo cambió mucho la relación con las drogas. O sea, de un tiempo en que la relación con los dioses y con lo mágico era individual y donde la droga te conectaba con ellos, se pasó a un tiempo en que estuvo mediatizado y de alguna manera la comunión pasa a ser más una representación de algo que una comunión verdadera. Un acto de fe. Que... Es que las grandes religiones antiguas son mistéricas, es decir, las personas se reunían una vez en la vida como los misterios eleusinos, o muchas como los misterios báquicos, los de Atis, los de Mitra, todos los suramericanos. Y son reuniones que son banquetes, donde o bien para transicionar un rito de pasaje de edad, o bien para transicionar en forma de pues los jefes o los arcontes, o sea, los directores por edad del grupo considerado, se toman en común drogas que meten un gran pelotazo, pero gran. Y los chamanes lo administran muy bien. Y claro, las personas viajan, pero ni siquiera toman en consideración que el origen de ese viaje es químico, o mejor dicho, botánico en este caso, sino que simplemente se dejan llevar. Por ejemplo, en los misterios de Eleusis es conjeturable no ya el vehículo de ebriedad, que sin duda es la amida del ácido lisérgico, sino que como eran nocturnos, había grandes hogueras, posiblemente música y recitadores del himno homérico a Demeter, porque es que el rito eleusino es a Demeter, que es la diosa de la agricultura, que había sido afrentada. No vamos a entrar en el mito pero en fin, todas las religiones de éxito en la antigüedad son religiones mistéricas, por lo menos en la cuenca mediterránea. Entonces, cuando llega el cristianismo, ofrece pan y vino en el sacrificio de la misa, que es exactamente el vino, el rito báquico, y el pan, el quiqueón eleusino, donde venía en aquella papilla disuelta la amida de la LSD. Pan y vino. Sin embargo, primero, solo los toma el oficiante. Y segundo, no en cantidades suficientes para tener ni remotamente lo que tomaban los 2.000 o 3.000 peregrinos anuales de Eleusis, que casualmente era la principal atracción de Atenas durante 8 siglos. Pues claro, la competencia entre la comunión pagana, donde te cambiaba la vida, o sea, había un antes y un después, de la comunión cristiana, era tan fuerte que justificó perseguir absolutamente al competidor y declarar que era un competidor desleal y nunca más. Pero tú aparte, perdona, una última cosa, haces la historia de las drogas, pero tú cuentas también cómo la prohibición es algo muy reciente y la persecución es muy reciente. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuándo aparece
explícitamente la persecución de las drogas Pues sí. como delito. Pues aparece, si ya no vamos... Todo esto lo descubrí, es que igual que me ha pasado con los enemigos del comercio, todo esto es fruto del estudio. Al principio no sabe nada más que quiero saber. En el caso de los enemigos del comercio dije, ¿quién ha dicho que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento? Y a partir del primero que lo dice, yo voy a seguir y voy a intentar contextualizarlo. Igual pasó con las drogas. Me empecé por el código de Hammurabi, por supuesto Hesiodo, en fin, las fuentes antiguas. Pim, 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 pim. Repasé a los autores grecolatinos. Que cuando empieza la prohibición, es decir, cuando la sociedad civil persigue o defiende el estado de ánimo de los ciudadanos de ciertas sustancias, cuando es nombrado el primer obispo cristiano de Manila, Monseñor Brent, a finales del siglo XIX, y convoca una conferencia internacional para difundir la necesidad que tienen las razas pueriles, esto es textual, razas pueriles, de sustituir sus instrumentos habituales, médicos, recreativos, por medios científicos o religiosamente dignos. El obispo Brent estaba convencido personalmente de que el opio era satánico. Antes nos contaba Patricio que era lo que tomaba todas las mañanas Marco Aurelio, sí, pero el obispo Brent no había leído a Suetonio ni a Galeno, que era el que había aconsejado aquella dieta. Y del obispo Brent, como entonces América hierve en el sentimiento este que se llama del destino manifiesto, y siente que le corresponde ser Europa, pero la nueva Europa, en el foro de este mundo y del planeta entero, la primera iniciativa que se le ocurre es eso, liberar las razas pueriles de sus vehículos antiguos de ebriedad. Y, por ejemplo, el obispo Brent es el que produce la primera expansión masiva de Bayer, porque en China, el gobierno chino, oyendo a Brent, y también en Filipinas, que es donde acaban los americanos de expulsar a los españoles, se importan 9 toneladas de heroína para sustituir el hábito pueril del opio. Aquel año de las 9 toneladas, que fue 1907, fue benéfico para la Bayer. Y bueno, en realidad no ha habido mucho problema. No sé si ustedes están enterados de que la heroína se ha vendido libremente en todo el planeta hasta 1971. Digo, venta libre, no con receta, venta libre, como ahora el paracetamol. Sin llegar a producir un solo caso de escándalo, hasta que William Burroughs, el novelista que él hizo en el 50 y tanto la novela Yonki, empezó a moverse el tema. Dime, Patricio, como ya hablamos del obispo Brent, cierto que en aquella época no se lo creía nadie, más que en Estados Unidos. Sin embargo, la doctrina esta del destino manifiesto hizo que se aprobase una iniciativa que fueron la ley Volstead y la ley Harrison en el 14, la una prohibiendo opio, morfina, cocaína, estas 3, nada más que estas 3, y al mismo tiempo la ley Volstead prohibiendo todo tipo de preparación alcohólica, salvo el vino de la misa textual. La ley seca se aprobó y se mantuvo vigente hasta 1933. Para aprobar la ley seca, no sé si ustedes saben, esto es muy gracioso, fue necesario crear el primer impuesto directo del mundo, el income tax. Porque cuando en el gobierno de Hoover, que es el que llevó adelante la medida, Hoover la presentaba con el mayor experimento moral de todos los tiempos, y yo considero que tiene razón, es el mayor experimento moral de todos los tiempos. Pues entonces, lo primero que le dijo el secretario del Tesoro es, oiga,
Pero es que el impuesto sobre alcoholes es aproximadamente el 32% de la recaudación total del gobierno norteamericano. ¿Cómo vamos a suplir el 32% del presupuesto? Entonces hubo que aprobar una nueva enmienda, la del income tax. Fíjense cómo ha movido lo uno a lo otro. Todo el mundo es un pañuelo y todo está interconectado. Bueno, se derogó la ley seca, pero no se derogó la ley Harrison, que partiendo de esos tres cuerpos ahora derivó en América en la ley de análogos, de Analog Act, que ya prácticamente dice que cualquier cosa que se les parezca estará igualmente prohibida, y ya está. Antes, ahora se puede calcular que hay unas 11, 12.000 sustancias prohibidas. Como la imaginación química no para, pues tampoco para el legislador. Esa es la cosa. Lo que es fundamental es darse cuenta de que uno no sabe de nada hasta que se pone a estudiarlo. Si uno se pone a estudiarlo con dignidad, con paciencia, todo aparece y aparece maravillosamente claro. Simplemente paciencia. Ahora tenemos Internet. Nunca lo ha habido antes. Ustedes tienen que saber que ahí en el aparatito este que llevan ustedes puesto está la Biblioteca Alejandría multiplicada por 1000. Perfectamente ordenado el material. Son ustedes dueños de ser sabios como Aristóteles en 10 añitos de buen empleo del tiempo. Ahora, como se pongan a mirar cuántos likes genera la foto, pues no sé si realmente progresa mucho en ese sentido. ¿Cuánto vale tu coche? Compramos tu coche. Tú fuiste de los primeros en el mundo hispanoamericano, diría yo, en recuperar la figura o atraerla al mundo español de Ernst Jünger, y tú fuiste amigo de él, ¿no es cierto? Él vivió 103 años y él acuñó esta famosa idea de los psiconautas, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco de esa historia, porque él es un personaje fascinante también desde el punto de vista intelectual. Fascinante. Es el único hombre que tiene esa, bueno, uno de los 13 o 14 hombres que tiene esa medalla de las medallas del supermérito, del valor militar. A mí siempre me daba miedo. Yo siempre le decía Herr Jünger en vez de decir Ernst, porque él decía, idiota, y tal, tú te amas y no sé cuántos, ¿no? Es que a mí me daba temor reverencial ese hombre, porque solamente sus hechos de armas, pues, a mí me dejan pasmado. Tomaría demasiado tiempo de escribirlo, pero digamos que entraron en la Primera Guerra Mundial en su posición, él era un alférez, le metieron un balazo entre pecho y espalda, el sargento dijo, alférez, está usted herido y tal. El otro dijo, tonterías y no sé qué, están entrando por la posición, mató a 2 o 3 con la pistola, los otros viendo la reacción del subteniente contraatacaron todo, combate cuerpo a cuerpo a la bayoneta. Y ahí con eso y 14 balazos más y metralla y eso siguió hasta que se encontró al capitán de la compañía que había tomado la trinchera, y el capitán se agachó y le enseñó una foto. Y como era de día, Jünger pensaba matarlo ahí mismo con la pistola, pero se detuvo y vio que había un hombre y 3 niños y una mujer, que era la familia del capitán francés. Dijo, pase, pase. Y luego ya cayó medio muerto, claro, estuvo 6 meses en el hospital recuperándose. Pero una persona que hace eso no es exactamente un bípedo implume como yo. O sea, sí, tiene algo más que yo. Y a mí siempre me dio un poco de miedo Jünger. Aparte de que escribe como Dios. O sea, él tiene una prosa en Radiaciones, por ejemplo, Radiaciones 1, tremenda. La emboscadura. Es muy buena la pregunta, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, aquellas hecatombes terribles de la Primera y la Segunda, y yo creo que aún más hecatombe el periodo entre guerras, saber que ha terminado la Primera, pero que ha terminado tan mal que va a tener que haber una segunda, porque tanto en Rusia como en Alemania como en Italia hay gente que protesta, y protesta mucho. Vivir esas entreguerras. Pues bueno, el caso es que termina con gran éxito para Stalin, que ha empezado la guerra siendo aliado de Hitler, porque Francia y Inglaterra declaran la guerra no a Hitler y a Stalin,
porque acaban de invadir Polonia. Esto no lo ponen los libros de texto, porque es una de las vergüenzas de lo políticamente correcto con las cuales tenemos que comulgar desde hace bastante tiempo. Pero bueno, termina la guerra y el sentimiento es que la conciencia roja, esto de los últimos sean los primeros, esto de que la igualdad hay que repartir, figúrense, una capa reducida a un cuarto, no habría mucho, pero moralmente nos reconforta, etcétera, etcétera. Pues bueno, en ese momento, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, hay dos conciencias que publican sendos libros en los cuales estamos todavía, que son libros de sí, de bendición, de realismo, de clarividencia. El Tratado del Rebelde, de Camus, de Albert Camus, y La Emboscadura, de Ernest Junger, se publican el mismo año y versan sobre lo mismo. Dicen que la persona singular soberana no será vencida, que la persona singular soberana nunca vacilará ante el número, que una sola persona singular soberana puede derrotar a legiones de eunucos vocacionales y de verdugos sádicos, que el hombre debe confiar en sí mismo, creer en sí mismo, amarse, respetarse. Camus dice, el rebelde afirma, empieza negando para afirmar, no tiene nada que ver con el verdugo rojo. Lo mismo dice Junger. Estos son dos libros que no se hubieran podido hacer si el año anterior no se hubiera producido el milagro del puente de Berlín. A lo mejor lo tienen ustedes olvidado. La jugada supuestamente magistral de Stalin fue aislar a más de casi 3 millones de personas que había en Berlín y diciendo ahora cedéis. Y de repente Occidente, a costa de más de 120 pilotos, abasteció aquella ciudad durante un año largo. Y cuando Stalin, ya rendido por la mala propaganda que le daba aquello, dijo, nada, se restablecen las comunicaciones, hay el famoso telegrama de Truman genial diciendo, mira, vaya regalo nos das con la primera posibilidad histórica de tener a los sitiados mucho mejor alimentados que a los sitiadores. Bueno, chicos, voy a dejarlo en esta parte. Veamos aquí. Yo este director lo había visto, pero es que lo estoy viendo otra vez. Muy bien, muy bueno. Conferencia de Antonio Escotado en Santiago de Chile. Muy bueno, la verdad. Como habla del comunismo, de los mesías, de las drogas, que siempre han existido. De que incluso hasta prohibirlas es peor, por lo que veo, algo así. Esto no me queda muy claro. Y de, pues eso, del comercio también ha hablado, de este hombre, ¿no? Que le daba miedo. Así que nada, chicos, espero que haya disfrutado como yo. Y nada, darle like, suscribiros, que hay gente que le está gustando. Y poco más que decir, chicos. Nos vemos hasta el próximo vídeo.